Bueno, yo estoy personalmente muy contento de que esta conferencia magistral nos acompañe Fran Illich. Tengo aquí su currículum, su nota curricular que ustedes pueden con toda confianza revisar en la página de internet del festival. Yo prefiero decir que esto, como Fran lo comentaba ayer, para mí tiene un gran valor. Llevamos Fran y yo muchos años intentando hacer algo dentro de este festival. Gracias a Ricardo, Adriana Casas y todas las instituciones que están apoyando este evento es que por fin podemos hacerlo después de muchos años de conversarlo. Y lo único que quiero decir es, la producción de Fran es algo que a mí desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años que lo conozco, me ha desconcertado. Seguramente al principio yo no tenía clara cuenta de lo que estaba sucediendo y con el paso del tiempo adquirí esa conciencia y una valoración muy grande que ahora expreso por el trabajo que haces. Creo que es de las cosas, en mi opinión, bueno, tal vez no sea muy adecuado hablar de mi opinión, tendré que decir nada más que es un tipo de proceso al que no estamos fácilmente acostumbrados, pero que confiamos en que las cosas que tengan que suceder a futuro en las artes electrónicas en relación con el juego y con otros dispositivos igual de importantes tendrán que atravesar por una mirada como la que nos ofrece Fran Illich, y eso es lo que yo quiero agradecer en este momento. Gracias, Fran. Te dejamos para escucharte. Muchas gracias, José Luis. Bueno, les platico brevemente. Para mí es de verdad un momento muy emocionante estar aquí. Hace 10 años y como una semana entregué aquí en Multimedia mi proyecto de investigación de teoría y para mí fue muy importante eso porque era mi manera como de intentar tener un diálogo con el mundo del arte, ¿no? Había una gran discusión en ese momento donde una serie de artistas decían que el arte latinoamericano era más lúdico. Entonces yo me preguntaba si eso quería decir que tenía piñas o era como un festivo o cuál era el punto, ¿no? Entonces me parecía muy extraño porque en ese momento en México estaban ocurriendo las muertas de Juárez, todo el asunto de los migrantes, mil cosas, ¿no? Entonces yo me preguntaba cómo es que ese arte no refleja para nada lo que están pasando en las calles. Me parecía más como una imitación del arte europeo y del arte estadounidense, o en términos concretos como subdesarrollo, ¿no? Ya sabemos que en este país somos adictos al subdesarrollo. De repente decimos, necesitamos hacer arte algorítmico. No sabemos ni por qué, pero lo hacemos, ¿no? Por seguir como un camino que nunca vamos a poder alcanzar, porque no nos conectamos con nuestra realidad, ¿no? Entonces, entregué ese documento después de haber intentado tener un diálogo con mi tutor, que no voy a decir su nombre, pero es una de las personas que son como más importantes en este momento en la estética y todo esto. Entonces él me decía que el arte digital, que tenía que leer a Deleuze y Guattari porque por ahí iba el camino, por lo visual. Y yo le decía, pero ¿cómo ir por lo visual si el arte digital es binario, ¿no? Y es como texto ejecutante y números, ¿no? Entonces como que él no lo entendía y lo que yo le decía es que en general el tener a la multimedia en Fonca, dentro de las artes visuales, pues era un gran error, que estaba realmente malentendiendo todo, ¿no? En fin, quedamos de acuerdo en que no estábamos de acuerdo en nada. Yo terminé un texto de 8 meses que comenzaba a escribir a las 7 de la mañana y me iba a la cama a la 1 de la mañana durante 8 meses. Lo entregué y me fui a Chiapas porque era la última reunión de los zapatistas con el pueblo de México. Y pues ya me fui así como, bueno, hice lo posible, ¿no? Fue como meter mi carta de renuncia al mundo del arte y irme como a la realidad, ¿no? Voy a poner un video de 4 minutos de la opulencia a la que llegó el proyecto después de 10 años. Espero que lo disfruten. Es en inglés. Luces. Es menos 17 grados centígrados en el Bronx. Señor
Este es café zapatista autónomo, lo producen los granjeros de Chiapas, por eso está tan rico. Una vez que lo bebes, vas a estar lleno de buena vibra, buenas cosas. Yo soy Franny Lich, yo soy un artista mediático. Antes de eso yo era un ensayista, novelista, y como empecé a hacer lo que yo quería, rompiendo las reglas, me transformé en artista, activista, y bueno, como mi mundo no seguía las reglas, bueno, me consideraban un activista, pero entonces yo me volví inversionista y empecé a comprender cómo funcionaba la finanza, y eso me llevó al café y al zapatismo, y esto es básicamente donde yo empecé. Es 1994, 1 de enero, y es el día en que el NAFTA entra en vigor, es el día en que el primer mundo entra a México, nos volveremos uno con Canadá y Estados Unidos, pero lo que ocurre es que el primer día que el NAFTA entra en vigor, se sublevan en Chiapas. They have control over 4 municipalities in Chiapas, a group of armed men. Yo tenía 18 años, no era un punk, pero era un rebelde. Entonces, cuando ellos aparecieron, me inspiraron. Pensé, ¿cómo puedo hacer cosas en mi vida normal de todos los días que me ayuden a cambiar la vida diaria? Hagamos preparación de izquierdista. Aquí tenemos a don Alejandro. Él no lleva una máscara, es una persona de California que está peleando contra los poderes coloniales. Diego de la Vega como Zorro. ¡Fabuloso! Perdón, me regreso un poquito. Colonial powers. And so I thought, contra los poderes. ¡Ay, Diego de la Vega! ¡Zorro! Espadazos. ¿Sabe? Conocen ya la historia del café, ¿no? Bueno, este café lo cultivan los granjeros zapatistas. Normalmente lo que hacen, tienen su propia agricultura, todo lo que ellos plantan es para ellos, para su propio consumo, pero a veces tienen que comprar, digamos, medicinas o cosas que necesitan del mundo de afuera y venden café. Entonces vendemos café, hacemos eventos sociales y lo que queremos es crear solidaridad con personas de diferentes movimientos, tener intercambios horizontales, y los ingresos pues van para la ayuda. So this will help them have some revenue, y ellos entonces financian con la venta del café, pues financian su propio sistema educativo, y hay mucho contexto que hay que explicar: qué es indígena, qué es autonomía, qué es activismo. Y bueno, y me pregunto cuál es la vida real. Pues esta es la vida real. Mucha gente quiere su taza de café y les vale saber de dónde viene la taza de café, y eso es lo que es el capitalismo. Tú consumes algo y no te importa de dónde viene. Entonces, esto empodera a la gente para usar su imaginación para cambiar las relaciones sociales, y nada más es esta chispita que puede crear un espacio ficticio, de ficción, o que puede detonar una avalancha. Entonces podemos mandar un mensaje a las personas, a los corporativos, que comprendan: sí es bueno tener imaginación, sí es bueno ser creativo, sí. Yo creo que entonces Diego de la Vega, esta forma de ficción, de narrativa, permite que se entrevea el mundo del arte, la estética. Es lo que están haciendo los zapatistas. Son mis musas, mi inspiración, me dan esta sangre, la savia, para proseguir en este desierto asqueroso y horroroso de la realidad. Bueno, pues a ese nivel de opulencia hemos logrado llegar en una década de trabajo, ¿no? Es decir, esto no se acaba. Muy bien, voy a retroceder un poquito. Diego de la Vega es un startup, o fue un startup, es del complejo entretenimiento militar.
solamente que nosotros nos alineamos no con el ejército de México, sino con uno que está en guerra oficial, declarada, pero en tregua con el ejército mexicano, tras la famosa traición de Ernesto Zedillo, quien propuso los acuerdos de San Andrés y luego no los firmó, a pesar de que el gobierno federal, la sociedad civil y el ejército zapatista estuvo de acuerdo, ¿no? Muy bien. Cuando empieza el proyecto en el 2005, llevábamos 6 años haciendo Border Hack, que era un hackeo en la frontera México-Estados Unidos. Era un hackeo en la frontera de México-Estados Unidos que ocurría físicamente, ocurría con líneas telefónicas, por internet y demás. Y básicamente pusimos un teléfono donde los migrantes podían hacer llamadas gratis a sus pueblos. Bueno, hackeamos Telmex, Telnor se llama allá. Jugábamos gato y al ratón con los Estados Unidos, con la Border Patrol, etcétera. Pero realmente era como una computadora, una casa de campaña, 3 o 4 personas y la gente que llegaba de otros lugares. Recordar que existen. El presupuesto que teníamos para hacer esto era como de 500 pesos de aquel entonces, ¿no? Y era realmente peligroso, ¿no? Hicimos como un videojuego para que nos entendieran en primer mundo, en España, sobre todo en Estados Unidos, lo que implica cruzar la frontera, ¿no? Porque parece que si no les pones como una experiencia así, no les interesa el tema, ¿no? Cuando veníamos a Ciudad de México a hablar sobre el tema, realmente no les interesaba, ¿no? No entendían la violencia que vivía el país. Apenas hace 2 semanas que les está llegando esto, ¿no? Yo lo veo como democratización de la violencia, perdón. Sí, me da un poquito de risa. Aquí tenemos una carta con la que hackeamos la frontera. Lo que hicimos fue trabajar con el Departamento de Arte y Tecnología de los Estados Unidos, que en realidad es un P.O. Box que está allá en Washington y que manejan como todas estos sellos que parecen oficiales. Lo que hicieron ellos fue declarar que la frontera iba a estar abierta por 4 días en un periodo no muy extenso y que la gente podría cruzarlo. Entonces, pues como yo sabía que los medios de comunicación no cubren fuentes, no hacen periodismo, lo único que hacen es como alterar boletines de prensa, se lo pasé creo que fue a un periodista de Reforma, ¿no? En ese momento, en una conferencia de prensa, lo toma y empieza a replicarlo. Entonces Notimex dice, van a abrir la frontera. Entonces se replica por todo el país. Entonces llega gente allá pensando que la frontera en verdad se abrió y ven la pared, ¿no? Entonces les decimos, bueno, sí, pueden cruzarse, pero tienen que brincarse la pared. Entonces sale otra nota en los periódicos diciendo que Estados Unidos se vuelve a burlar de nosotros, ¿no? En ese momento yo ya estoy absolutamente cagado de miedo y digo, ¿qué va a pasar, no? Y estaba yo esperando ya una tercera nota y no ocurrió nada. 8 años después me encuentro este periodista de Reforma, que ya no era periodista de Reforma, me lo encuentro en una fiesta de Almadía y me dice, cabrón, ¿no? Tú fuiste, por ti perdí tu trabajo, ¿no? El FBI mandó una carta a Reforma explicando que no era real, que era una burla, ¿no? Entonces, bueno, es como bien suave, ¿no? Ver cómo los efectos que puede tener este tipo de intervenciones, ¿no? Muy bien, entonces en ese momento una de las cosas que hacía yo estaba muy clavado con las nuevas narrativas y pensar en las telenovelas interactivas. Llegué a las telenovelas porque me di cuenta que éramos muy raritos, ¿no? Que cada vez estábamos más barrocos con los lenguajes, que realmente el lenguaje MTV lo entendía muy poca gente y que en cambio Televisa iba muy adelantado con el lenguaje pues, de las series, ¿no? Yo estaba muy seguro, apostaba que las series eran lo que seguían. Hasta dimos un taller acá, estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Entonces, de repente ocurre que, bueno, las series eran sobre problemas en las redes y la cibercultura, como los cajeros de BBVA, que en ese momento te robaban el dinero, era muy común, ¿no? Ocurría después que algunos de los hackers famosos se iban a trabajar a gerencia BBVA y robaban así como con los gerentes, ¿no? Y luego me platicaban lo que hacían, etcétera, ¿no? Entonces ya veíamos que el internet estaba un poquito mal, ¿no? En este video lo que terminamos haciendo pues fue como romper un cajero automático
de BBVA, como infiltrados o parte como con el movimiento social. La idea era también hacer este tipo de cosas con los movimientos sociales, hacer telenovelas para ellos. Esta fue sobre narcotráfico, etcétera. Entonces estaba muy clavado con las experimentaciones en narrativa, ¿no? Pero me daba cuenta que entre más raro se volvía el experimento, menos cerca estábamos de la gente. Entonces eso quería decir que pues, si la gente no lee, imagínense todo lo demás, cómo se complica, ¿no? Entonces había otro problema. El web hosting costaba, el ancho de banda costaba, la producción costaba, la renta costaba más todavía. Y sin embargo, en ese momento se hablaba de la libre información, los Creative Commons, y sin embargo había una privatización de la información en las universidades, ¿no? Entonces era muy interesante que eran justamente en las universidades privadas, el TEC de Monterrey y por el estilo, la Ibero, que podían ir siguiendo el trabajo que hacíamos, nos pedían que tuviéramos todo abierto, pero ellos privatizaban esa información, ¿no? Y nosotros asumíamos todos los costos, lo que es una externalización en economía neoclásica, ¿no? Entonces, bueno, un poco como que continuamos haciendo telenovelas políticas, esta sobre unos desaparecidos y las muertas de Juárez y ciencia ficción y zombies y cosas así, ¿no? Es un homenaje a Godard que se llama Telenovel Vague. Muy bien. Hay una guerra por ganar. Todo este asunto es sobre Atenco también. Y este es el texto que escribí aquí con la beca de multimedia. Bueno, hay muchos experimentos así. Entonces, de repente me di cuenta que en los 30, perdón, ya estaba muy adelantado de la relación como entre el arte y la sociedad y que realmente estábamos viviendo la cúspide del retroceso, por así decirlo, de la negación de la realidad, ¿no? De la cooptación de los artistas como el Estado. Realmente yo pensaba, no, nos pueden o nos podemos llamar artistas estatales, pero sin un sueldo fijo, ¿no? Pero sí sirviendo como a todo ese aparato. Entonces empiezo a ver cosas como El Machete, que ya estaban trabajando con medios de comunicación, con alfabetización, con indígenas, con el pueblo, y me doy cuenta que el gran problema que tenemos en México es la comunicación intergeneracional. Descubro esta foto donde está el maestro Siqueiros con el maestro Híjar, que fue el profesor del alumno que dicen que fue el subcomandante Marcos, y entonces yo digo, claro, hay que irnos por ese camino, hay que buscar la comunicación, y me doy cuenta que es muy complicada. Entonces me acuerdo que en el 95 estaba haciendo ya este fanzine que vendíamos 2,000 ejemplares y de esos 2,000 ejemplares cada 15 días podíamos conseguir dinero para dar becas entre los jóvenes para que alguien hiciera literatura de cholos o historias de punks o videos de horror, ¿no? Y podíamos tener como una especie de laboratorio de medios antes de que esa fuera una palabra que significara algo. Y hacer una fiesta donde presentábamos este fanzine, hagamos calcomanías, traíamos a DJs y a música electrónica como Bostich y Nortec y todo eso antes de que fuera Nortec. Entonces, y todo costaba $1, que creo que eran $3.50, $3.30, no me acuerdo, era una cosa así, ¿no? Entonces, de repente, Conaculta, el Centro de Cultural Tijuana, le gustó el modelo, nos lo copia, hace un papel como cartoncito, lo regala y nos destruye toda la economía, ¿no? Entonces muchos de los escritores locales dijeron, ¡guau! Estamos llegando a lo que sigue. Yo decía, no, nos están destruyendo una economía, ¿no? Hoy, 20 años después, esos escritores seguramente ahora están trabajando en una maquiladora, corrigiendo textos, y el movimiento de fanzines dejó de existir 20 años, ¿no? Hasta una nueva generación que está haciendo cosas ahora. Y toda esa economía se perdió, ¿no? Tenemos como un gran elefante blanco allá, donde los que están ganando pues son las personas de seguridad, las personas de limpieza. Es más, ni siquiera ellos, sino las compañías que hacen la seguridad y la limpieza, los bancos, las aseguradoras, ¿no? La bola de burócratas. Para que se den una idea, ese centro tiene 125, 130 millones de pesos anuales de presupuesto y realmente son puros burócratas, ¿no? Es increíble, pero burócratas de verdad que ni les interesa nada. Entonces, en el 2005, cuando ocurre lo que les estaba platicando, que meto mi carta de renuncia, me doy cuenta que tengo que perder 10 años de mi vida, tratar de sacar las cosas del internet e irme al metro y a los movimientos sociales a llevar esta información y pedir como moneditas, ¿no? Fue un poco difícil porque en esta ciudad el intercambio de dinero está como muy mal visto, ¿no? Es como tú tienes que regalar tu libro, ni siquiera sabes si lo van a leer, ¿no? Entonces... pero sin embargo, una vez que empiezas a hacerlo, te das cuenta que pues, tienes poder real, ¿no? Realmente esta es una ciudad de mercado, ¿no? O sea, el centro histórico, Tenochtitlán, etcétera. Y ahí hay un poder como muy real. Pregúntenle a Dolores Padierna, si no, y a Ebrard y a toda esa bola de gente, ¿no? De ahí sale la fuerza.
En ese momento el movimiento de los migrantes llega como una especie de pico que nos permite jubilarnos de eso y regresar a la clase de cosas que nos interesaban. Hacen la marcha el 1 de mayo, la primera vez que los migrantes y sus hijos marchan. Nosotros podemos como ya hacernos a un lado y regresar a nuestras aspiraciones creativas. Entonces yo invento un personaje que se llama Jason Juárez. Jason Juárez es un periodista de Los Ángeles que me regala un dinero, ¿no? Me regala un dinero para que empiece un startup, una compañía zapatista, ¿no? Entonces Jason Juárez empieza a hablar en algunos medios, tiene un blog, contesta como entrevistas. Cuando a mí me decían, oye, ¿conoces a alguien que haga esto? Ah, sí, te recomiendo a Jason Juárez. Y ya Jason Juárez les contestaba la entrevista, ¿no? Entonces, cuando me voy, que entrego la carta de renuncia y me voy inmediatamente a Tasqueña y me voy a Chiapas, con estos sueños así de hacer activismo y telenovelas con los zapatistas y enseñarles todas estas posibilidades, ¿no? Voy lleno de energía, tengo creo que como unos 20 finales de años, ¿no? Y bueno, voy muy emocionado, ¿no? Y cuando llego allá me doy cuenta que no hay electricidad, ¿no? Entonces digo, mierda, no, sí, pues claro, si en la colonia Roma se va la electricidad 1 o 2 veces al día, ¿no? Pues claro que allá no hay electricidad. Entonces me reconecto con gente que no veía desde principios de los 90. Estuve en los 90, el 6 de enero hablé en la primera marcha zapatista, etcétera. Entonces veo como un montón de gente que no veía en años y bueno, me toca hablar. Cuando llega el momento de hablar ahí en la reunión, enfrente de todos, pues digo, ¿yo qué voy a decir? ¿No? A esta gente le mataron a la familia los soldados, estos son veteranos de la guerra de 12 días, ¿no? Y yo, ¿de qué les voy a decir? Sí, ahí tenemos un servidor y vamos a hacer unas páginas web, ¿no? Entonces me dio muchísima vergüenza, ¿no? A pesar de que algunos amigos me decían, güey, te acaban de censurar la página de Border Hack, te corrieron del servidor, estás empezando este servidor nuevo autónomo porque ya las corporaciones gringas no te aceptan en sus servidores. Entonces yo dije, no tengo nada que decir, ¿no? Más bien lo que tengo que hacer es oír todo lo que ellos tienen que decir y aprender. Entonces me fui, no quise platicar con Marcos, que quería reunirse, dije no, me di cuenta que tenía que terminar con mi novia, dije basta, todo esto va por mal camino, ¿no? Tengo que retomar como reconectarme con el corazón y en el camino voy pensando, ¿no? Que lo que tengo que hacer es adaptar todo lo que ellos saben, buscar como un común denominador y hacer un servidor autónomo, ¿no? Entonces, a tratar de adaptar lo que ellos estaban poniendo en la práctica desde muchos años, pero en el web, puesto que en el web no hay espacio público y realmente hoy menos que antes, ¿no? Pues no quiero decir que es lo peor, pero bueno, lo sugiero. Muy bien, entonces lo que teníamos era esta tierra era pues la tierra digital, era una computadora conectada a internet con un servidor open source, Linux, era todo, ¿no? Me había costado mucho dinero, había sacado unas tarjetas de crédito, estaba endeudado, creo, o pagaba al mismo tiempo para no tener deuda, no recuerdo, pero estaba tomando mucho riesgo, ¿no? Ya no estaba como acobijado por la ilusión de no sé. Entonces digo, tengo que abrir un banco, tengo el cuerpo político, necesito un cuerpo económico para que no me pase lo que a los anticapitalistas de la capital, ¿no? Que no se dan cuenta de que tienen que tener el varo y saber medirlo y administrarlo, porque luego pierden pie y no ven de dónde viene el dinero o no les importa de dónde viene, etcétera, ¿no? Entonces abro un banco y ese banco va a administrar como el dinero que entra al servidor. Entonces, si antes gastábamos de ancho de banda pues mucho dinero al mes, ahora empezamos a generar dinero, ¿no? Entonces, los brasileños del medio táctico que después trabajaron con Lula, etcétera, etcétera, se dan cuenta y abren un banco, un Space Bank, muy emocionados, y se meten su dinero a Bovespa y hacen un montón de dinero y con este dinero abren un montón de centros pues en Brasil, como 7 centros, ¿no? Pues el proceso de México siempre es como más lentito. Nosotros ahí vamos como contando pesos. Empieza la otra campaña el 1 de enero. Me voy para allá. Preparamos 3 meses de contenido que se iba anunciando todos los días, telenovelas, podcasts. Y todos los días había algo nuevo. La idea era ver si podíamos generar como un mercado, un entretenimiento alternativo, etcétera.
Entonces esto tenía como varios componentes, era un negocio de contenido abierto, había una comunidad virtual cerrada con password que podías comprar el acceso, puesto que creíamos que Google de alguna manera era como una cosa que acababa con la privacidad. Llegaba gente que pues troleaba, miraba las conversaciones, atacaba o se iba, pero pues no veíamos cuál era la aportación de eso. Nos interesaba como que ser una célula que se conectaba a la red y poder retirarnos de esta cuando necesitáramos. Abrimos una tienda de PayPal donde vendíamos camisetas, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezamos a dar préstamos y becas de Space Bank, ¿no? Porque de repente teníamos ya como unos $500 al mes, que pues es mucho más que estar en números rojos, ¿no? Entonces esos $500 no los íbamos a necesitar sino hasta dentro de un año, y entonces lo invertíamos en camisetas o café o pasamontañas, y así le dábamos nuestro dinero a los compas para que lo utilizaran. Ellos nos daban cosas que ya habían producido, nosotros las vendíamos, y cuando las volvíamos a vender les volvíamos a dar el dinero o hacíamos camisetas, ¿no? Entonces, pues te das cuenta que ese tipo de cosas empiezan a funcionar. Eso nos permitió publicar el archivo desde principios de los 90 con información, con exhibiciones, todo tipo de cosas, animaciones, etcétera, ¿no? Muy bien. Eso decíamos que la información no es gratis, no es libre, que cuesta tiempo creativo, vida, dinero para producirlo, ¿no? Etcétera. Que estábamos fuera del mercado, digamos, del mercado estatal, ¿no? Por los temas que abordábamos. Si estuviéramos hablando de la arena, seguro tendríamos una beca, ¿no? O de qué sé yo. Entonces, pues seguimos trabajando un montón de tiempo, empezaron a llegar un montón de... ocurrió una cosa, que los zapatistas organizan la reunión de Otra Cultura en febrero del 2006. En Zacatelco, Tlaxcala, nos damos cuenta que nuestro servidor está bloqueado dentro de México, pero fuera de México no. O sea, la táctica típica de México durante el PRI, hacia afuera dan la ilusión como de que todo está bien. Bueno, es la táctica de los 90, no sé ahora. Yo creo que ya mejoraron. Y en Brasil nosotros sí la veíamos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, nos abrimos una cuenta en la Bolsa de Valores, o para la Bolsa de Valores en un banco, y con $1,000, como con unos 15,000 pesos, y nos la congelan porque sospechaban que estábamos lavando dinero o que éramos parte de una red de apoyo terrorista, ¿no? Entonces, en ese momento dije yo, claro, eso es lo que somos, ¿no? Sí, eso es probablemente lo que somos, aunque los zapatistas no son parte de ninguna lista de terrorismo. Pues ya me estoy dando cuenta que al entrar a trabajar con dinero, que es lo más íntimo, lo que nadie quiere compartir, lo que no se discute nunca, pues ya estamos tocando como el punto álgido, ¿no? Muy bien, yo estaba muy interesado en la televisión intergaláctica zapatista, que es este texto de Marcos, donde habla de ese tipo de cosas. Me interesaba pues cómo buscar modelos que fueran como multinodales de televisión, donde no fuera una persona transmitiendo y otro recibiendo, ¿no? Entonces yo estaba muy clavado ahí pensando qué se puede hacer y trabajando. Y de repente ocurre Atenco, ¿no? Entonces, cuando ocurre Atenco, nosotros ya teníamos hospedado ahí en el servidor la página de los zapatistas. Entonces me tocó ver cómo el ejército, o no sé quién, atacaba cada 3 minutos nuestra página, nuestro servidor, y lo tumbaba, ¿no? Entonces yo realmente estaba ahí como en un nido de rata en la colonia Roma, pensando por dónde me voy a escapar, ¿no? Y viendo lo que estaba pasando afuera. Yo ya sospechaba que no éramos lo suficientemente fuertes y que nos estaban dando tiempo de ver qué tanto podíamos hacer antes de aplastarnos, ¿no? O de detenernos. A partir de eso, la otra campaña se enfocó sobre todo a sacar prisioneros políticos de las cárceles, cosa que nunca puede ser como el tema principal, ¿no? En cualquier conflicto militar, ¿no? O sea, voy a decir algo muy feo, pero normalmente hasta está bien que la gente se tome cianuro y se muera, porque la vida puede seguir por otro lado, ¿no? Si no, es un poco como tener a un paciente ahí muriéndose. Ahora, en este momento ya lo que teníamos que hacer era como llevar la poesía a los barricadas, demás. Mientras la otra gente que hacía arte digital, pues nada más tenía como la nueva puntadita de me compré este software y mira, esto es dodecafónico, ahora estamos invitando a no sé quién, y ganaban becas y reproducían vida y bla, 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 ¿no? Y es como, no puede ser posible, yo tengo que pelear en 3 o 4 frentes diferentes, ¿no? Entonces, en ese momento nos llevan al País Vasco, y tenemos como la mala suerte de que justamente en ese avión mandan a las personas que supuestamente estaban vinculadas con ETA, ¿no? Lo cual no hizo como facilitar el asunto. Y justamente vamos allá a trabajar con gente que estaba haciendo televisión, ¿no?
Entonces, pues te empiezas a dar cuenta que hay un montón de conflictos que están como invisibilizados. Ya saben, en el País Vasco también es un país que pues ha sido como decir, pacificado por los hispanos, que no les permiten generar su propia identidad, su propio idioma. O sea, no es exclusivo para América Latina, ya iba a decir, perdón, para América India, ¿no? Indoamérica, no, Amerindia. Muy bien, entonces nos llaman de Exa Televisión, ¿sí? Para hacer como un programa de televisión diario con ellos. Yo no empiezo a entender qué es lo que estamos haciendo bien o mal, ¿no? Y les digo, tienen que comprar un password para entrar a ver este contenido. Me dicen que no, que ellos son los productores de Exa. Les digo, pues seguro tienen una tarjeta de crédito para pagar su suscripción y quieren, no, somos productores, a lo mejor te compramos algo. Y les digo, a lo mejor no, entonces prefiero como la seguridad de los $36 anuales que la negación después, ¿no? Este proyecto era un proyecto donde se llamaba El Cuerpo Democrático, la actriz interactiva, y la idea era demostrar que la democracia no sirve para nada si no hay un plan político, ¿no? Entonces, mucha gente votaba sobre lo que ella tenía que hacer con su vida, y a un paso de 3 meses íbamos a ver que su vida pues, no iba a ser más edificante que era, ¿no? Sino iba a ser una cosa muy rara, ¿no? Muy bien, decidimos no vender el proyecto a Exa. Y bueno, se fue poblando poco a poco el servidor, muchas páginas web se vinieron, etcétera. La economía entonces empezó a crecer, más escuelas, grupos de teatro, el archivo de la otra campaña, proyectos ecologistas, escritores, todo tipo de cosas. Me di cuenta que había un montón de gente pensando en la producción como de industrias paralelas que no fueran Telmex. Ya saben, cuando ustedes tienen Hotmail, en realidad son como siervos de Carlos Slim, de Bill Gates. Entonces, pues ni importa lo que digan o pongan una calcomanía de los derechos de Internet, si realmente son como clientes del capital y Gmail y bla, todo eso, ¿no? Entonces, hicimos una reunión donde trajimos a un montón de gente a hablar sobre trabajo digital, un montón de activistas o artistas activistas que siguieron haciendo cosas con el paso de los años. La hicimos en un departamento y solamente dejábamos entrar a gente que tuviera la inscripción. Hubo mucha gente de Conaculta que se molestó y les decíamos, bueno, si ustedes nos dejaran hacer las conferencias en sus lugares, pues las haríamos, pero las tenemos que hacer en las casas y rentar sillas, ¿no? Entonces, pues tienen que pagar la inscripción, ¿no? Entonces, ya nos hablaban de la privatización de la cultura y todo eso, pues cuando se sabe que hay un saqueo desde adentro de un montón de cosas y ya saben. Entonces, en ese momento regresamos al asunto de los nombres de dominio y de las políticas de las páginas web. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, el País Vasco no tiene nombre de dominio, pero Cataluña sí, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces no se le reconoce como nombre, como un territorio separado, aunque, bueno, la nomenclatura del Internet, de los nombres de dominio, está basada en otra de la ONU, donde reconoce territorios autónomos, estados-naciones, etc. Entonces pensamos en hacer alguna clase de nombres de dominio y pues nos damos cuenta que realmente el problema son los números IP, ¿no? Y no hay, o sea, realmente el asunto como de la privacidad va muy profundamente y realmente nos tenemos que salir del TCP/IP para poder hacer cosas como alternativas, a menos que queramos hacer poesía. Entonces empezamos un proyectito medio poético donde les damos a los estados-nación, a las naciones originarias, nombres de dominio, ¿no? También no sé si conozcan, se me acaba de ir el nombre, pero es un proyecto de los 90s que generan nombres de dominio gratuitamente, ¿no? Top Level Domain Names, ¿no? Ok, regresamos a ver cómo los zapatistas estaban construyendo educación, radios, encuentros intergalácticos donde, no sé, 3,000, 4,000, 5,000 personas pagan dinero para ir desde otras partes del mundo. Empezamos a participar en ese tipo de cosas. Los zapatistas nos responden a la pregunta de qué es la otra cultura, con una mesa redonda en Hermosillo, y aprovechamos para sacar un fanzine tratando de recolectar la información de qué es esa otra cultura que no es la cultura burguesa o estetizada o estatizada, ¿no? Y a qué intereses debe responder. Se escribieron una serie de textos que eran como reportes con mayor o menor grado de éxito. Esto es en abril del 2007, wow. En ese momento vemos que hay una serie de indígenas en Baja California que están siendo como eliminados, son parte del genocidio europeo, ¿no? Ya no los dejan pescar supuestamente porque están matando a la vaquita marina y a la totoaba.
Y sin embargo les quieren quitar esta agua para hacer la escalera náutica, ¿no? Que van a contaminar, ya saben, con barcos pesqueros para las élites. El agua del río Colorado ya no llega a México, se desvía para Los Ángeles, Las Vegas, etcétera. Se lo quedan creo que 130 corporaciones. Ya Mark Twain en el siglo XIX decía que el whisky era para tomar y el agua para pelear, ¿no? Bueno, esa es más o menos la realidad. Entonces nos acercamos a ellos a ver qué es lo que se puede hacer para que ellos puedan vivir. Entonces proponemos varias cosas desde el arte y nos damos cuenta que pues podemos hacer unas calcomanías, unos prendedores, venderlos entre nosotros, pero que realmente lo que teníamos que hacer era ensuciarnos las manos. 1 tonelada de sus peces nos los vendían en 8,000, 7,000, 8,000 pesos y en los mercados se vendían en 70, 80,000 pesos, ¿no? Entonces ahí había como toda una cadena que era como de extracción de ese genocidio y o sea, era realmente esclavitud, ¿no? Por decirlo de una manera, los orillaban a un lugar muy malo. Una etnia, de hecho, ya hizo su pacto de no reproducción y ya dijeron, es la última niña que nace, ¿no? A nadie le importó, ¿no? La fiesta en Baja California sigue, se celebra, wow, el Valle de Guadalupe, viva el Mediterráneo, el vino, etcétera. Y una vez más quitándole la tierra a esta gente, ¿no? A nadie le importa en el país, además, ¿no? No es noticia. Entonces empezamos a pensar que la guerra era como también ideológica. Nos acordamos de 1984, de Orwell y el Newspeak. Rebelde, la palabra rebelde ya estaba convirtiéndose en otra cosa. Decíamos, Televisa sí tiene el poder, sí tiene la imaginación de la gente. Y sin embargo pensábamos que rebelde era otra cosa, ¿no? Niños indígenas con pasamontañas, campesinos, etcétera. Feo que quería ser feo por fuera o feo por dentro. Yo veía que realmente había gente muy fea en la Condesa en ese momento, ¿no? Pero mucha, ¿no? Y bueno, empezamos a notar como cambios en los formatos de melodrama. En Estados Unidos, por ejemplo, ya entraba más como el sitcom. Entonces hicimos una telenovela para YouTube que se publicaba diariamente, 2, se llama 3. Una era con George, un gringo utópico que venía e interpelaba, platicaba con los activistas. Otro era Adri la Fea, que era una chica que quería matar a Shakira cuando iba a tocar en el Zócalo. Entonces íbamos planeando como todo el asesinato, ¿no? Y lo otro era Rebelde, que era una activista normal, chaira, muy aburrida, que estaba en reuniones y hacía entrevistas y subía documentos a una página web, ¿no? Normal. Entonces en ese momento decían, por ejemplo, en el Palacio de Minería, en un encuentro de jóvenes escritores electrónicos, o sea, que realmente eso en México quería decir blogueros. Interesante, ¿no? La concepción de literatura electrónica que tenían desde Tierra Adentro y demás, ¿no? Que era como no saber ortografía electrónica, ¿no? Era ridículo. Entonces decían estos niños con becas que en México los escritores podían escribir lo que fuera, que había libertad de expresión, y lo que yo les decía, mira qué loco, ¿no? Acaban de matar a Brad Will, ¿no? Por hacer unos videos. El PRD acaba de firmar la ley Televisa, las radios tienen un montón de problemas. Y acabamos de ocupar el primer lugar de periodistas muertos, ¿no? Le acabamos de hacer un lado a Colombia, ¿no? Esto es el 2007. Le digo, a lo mejor ya están cooptados, ya no tienen nada que decir, ¿no? Piénsalo, ¿no? Muy bien. Pues eso es más o menos hasta el 2007. Entonces nos fuimos dando cuenta que esto era como muy, muy generalizado. Nos invitaron al Transitio del 2007 y nos decían que se pueden hacer cosas desde dentro. Nosotros dudábamos que se pueden hacer cosas desde dentro. Entonces decidimos convocar a un hackeo de el IFAI, que era el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que acababa de clasificar la información de Atenco, Oaxaca y no me acuerdo qué otra cosa, ¿no? Entonces hicimos el hackeo desde allá adentro, del Laboratorio Arte Alameda, y nos fuimos, sentimos que ya no había muchas cosas más que se pudieran hacer. Ya creo que Calderón ya estaba en el poder, etcétera, ¿no? Y dijimos, tiempo de irnos. Empezamos a hacer contenido para radios piratas y demás, a trabajar en campañas como con presos políticos de las FARC o de la PFLP que los habían detenido por hacer camisetas como las del Che Guevara, pero donde el dinero no se iba a diésel, sino a una imprenta o a un radio relacionado con estos grupos. Entonces, ahí notábamos otra vez más que el asunto era el dinero.
La FIFA nos llama para hacer algo, lo hicimos sobre el Real Madrid México, no sé si lo conocen. Entonces el Real Madrid México, que está en Tecamachalco, le hace falta un jugador y solamente hay 2 en la banca que están viendo, uno es un indio y el otro es un naco, ¿no? Entonces cuando entra el indio hay determinado tipo de problemas en el juego, cuando hay un naco hay otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, el Real Madrid México la pasa mal. En ese momento mi libro de Metropop, que escribí en el 93, lo quiere la SEP para llevar a las escuelas. Yo dije, wow, van a imprimir 30,000 copias, pues por fin voy a tener el enganche de un departamento, ¿no? No sospechaba que me pagaban 10 centavos por libro y que no me alcanzaba para nada, ¿no? Entonces yo digo, no puede ser, el negocio se lo quedan otra vez las transnacionales españolas, en este caso Ediciones SM, que quiere decir Ediciones Santa María, que bla, 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 ya saben hasta dónde va esto, ¿no? Entonces veo como, wow, qué negociazo. Entonces decimos, tenemos que meternos más en el asunto del teatro. En ese momento Lucía Moret nos gana la jugada. Se va a hacer teatro a Ecuador con las FARC y ocurre como el bombardeo que ya saben. Felipe Calderón le dice que se puede hacer investigación desde el internet. Es la primera vez en muchos años que el teatro se vuelve algo relevante y regresa a las primeras planas. Y sin embargo a los teatreros no les interesa porque están, ya saben, muy preocupados por el subsidio, etcétera, los temas, bla. Nos llaman del País Vasco a trabajar con presas políticas, ¿no? Y otra vez el conflicto hispano, ¿no? Del imperio. Se acerca el 2010, que parecía que iba a haber un levantamiento. En ese momento yo empiezo ya más a enfocarme en lo que es el banco. Llegamos como ya a un punto climático para nosotros de producción narrativa y me doy cuenta que pues todo pasa por la crisis financiera, bla, 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 y estamos dentro de la bolsa de valores. Al principio, en el 2008, veíamos que perdíamos miles de pesos cada 3 minutos, pero sabíamos que después eso se iba a volver a convertir en mucho dinero. Empezamos a trabajar ya con más tráfico, información o números, abstracciones, etcétera. Abrimos un Media Lab en Tijuana, donde éramos unos 15, 20 satelitando. Un verano se nos murieron 6. La muerte más trágica fue alguien a quien le quitaron las uñas, le cortaron la cabeza, la torturaron, la violaron, ven en el video, ¿no? Se llamaba Tijuana Media Lab porque así nos pidieron los de Media Lab Madrid que le pusiéramos, porque había una beca que nunca llegó y la beca hubiera llegado si hubiéramos hecho visualización y cosas así, pero les decíamos, no, entiendan, en Tijuana son otros los procesos que se necesitan, necesitamos servicio médico. Los médicos, por ejemplo, trabajan en infocenters o en data centers o en call centers. Entonces ellos pueden donar días de trabajo para atender a la comunidad, pero bueno, había ahí como una desconexión desde Madrid hasta Tijuana muy grande, ¿no? Entonces, bueno, proyecto terminó, lo financiábamos con ron zapatista, ron cubano, tabaco cubano, cerveza china, café zapatista, etcétera, ¿no? Seguimos con el asunto de los teatros, de hacer teatro en América Latina, en los lugares, digamos, yendo a las comunidades, hacerlo, escribirlo, todo un proceso como autosustentable, que bueno, empezamos a vender bonos como para, por ejemplo, hacer servidores. Necesitábamos, por decir, $5,000 para un servidor, para hacer radio colectiva desde muchos lugares. Entonces mandábamos un bono a la comunidad, decíamos, necesitamos $3,000, llegaba a los $3,000 en 2 horas, les pagábamos el 3% anual, ganaban ellos, ganábamos nosotros, generábamos contenido, no teníamos que pagarle a los bancos, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, lo que ya tenemos que hacer es como un corporativo, ¿no? Ahí entra el asunto de Diego de la Vega y empezamos a hacer un montón de proyectos que van desde periódicos comunitarios, etcétera. Empezamos a trabajar con derivados, a invertir en commodities alternativos, en café zapatista, en cerveza china, en producir energía solar, en plata, tabaco. Nos damos cuenta que el dinero es información. Bueno, ya lo sabíamos, pero decidimos empezar a hacer como un museo alternativo de historias y monedas distintas para explicar que no todo el dinero es neoclásico y que se puede articular cosas desde el dinero, ¿no? Y bueno, este museo ya lleva como varios años, 5 años, y ahorita está en exhibición en 2 ciudades, en Guadalajara y México, ¿no? Hicimos un fondo de inversión, estuvimos financiando servicios médicos en la Sierra Tarahumara, prestando dinero a gente de todas partes del mundo, haciendo public trust funds a 10 años, nuestro propio sistema de seguridad social, ¿no? Porque pues, no teníamos eso, ¿no? Cada vez nos volvíamos más banqueros que en otra cosa.
Entonces, de repente, me di cuenta cómo funcionaba la unidad de producción de Hollywood, que realmente pues, es como satánico porque desplazan a los trabajadores del maíz mediante créditos en México. Ya saben, el campo no funciona, ¿no? Entre comillas, por los acuerdos que hace México con el FMI y el Banco Mundial. Entonces esos trabajadores del campo no tienen dinero para créditos, tienen que moverse a donde están las fuentes de trabajo, que casualmente son maquiladoras en el norte. Bueno, de ahí surge también el narcotráfico. En parte, estos campos empiezan a generar dinero, commodity crops, etcétera. Pero a la vez esos trabajadores, los que no, terminan como en California produciendo maíz, y el maíz, las palomitas y los estacionamientos son los que hacen la industria de Hollywood, no las películas, ¿no? Entonces me doy cuenta que para hacer otro tipo de cine no es necesario hacer una película, sino es necesario cambiar todo el sistema, ¿no? Si ya tenemos el maíz, podemos hacer otras cosas. Si ya tenemos los peces, podemos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces empiezo a ver cómo México está articulado desde el petróleo, desde la conexión esclava con Estados Unidos tras perder la guerra, ¿no? Y cómo hay una traición de clase desde de los criollos a los indígenas eterna, en la cual se van a lavar las manos los criollos siempre, culpando a los indígenas. Entonces recuerdo que en realidad soy un escritor y empiezo una cooperativa de literatura, ¿no? Empezamos a vender libros, a volver a meter dinero en todo esto. El Banco Mundial nos llama para hacer un fondo de inversión con nosotros o algo. Llegamos a un acuerdo, un poco pues, simbólico, pero algo se hizo. En ese momento decidimos acuñar una moneda para que para no sufrir, digamos, por la inflación o la devaluación. Es una moneda que se inspira en el yuan chino, pero el chino estaba respaldada por arroz. Nosotros la respaldamos por otras cosas. Esta es la moneda de 100, originalmente era digital. Zapata hizo en el 15 pues, la moneda de 1 y 2 centavos en el Banco de México. Desde luego trabajamos con todo tipo de licencias de propiedad intelectual, no con una sola, todo tipo de estrategias. Aquí hay varias cosas que nos inspiran. ¿Qué más? Ya para terminar, nos damos cuenta que lo importante es hacer como una campaña de publicidad donde todo este tipo de cosas sean atractivas para la gente, ¿no? Mostrar que ese tipo de vida es factible y que existe. Los zapatistas empiezan a pensar como en juegos, y yo pues pensé que lo que teníamos que hacer, puesto que ya se volvía esto un poco peligroso, era convertirlo en un juego, ¿no? Ya empezábamos a tener como algo que peligraba. Esto más o menos es el mapa del corporativo al principio. Aquí ya hay como la primera o segunda versión de la bolsa de valores que hicimos, que era el Brooklyn Stock Exchange. Talleres de finanzas experimentales con obreros, una especie de periódico de finanzas dentro de este, entre comillas, juego. Esta es una versión más avanzada de la bolsa de valores, otra un poquito más avanzada. Aquí ya incluyen la moneda en un convertidor de divisas de Apple. La moneda fluctúa todos los días. Comparada con otras monedas, nosotros no controlamos esa fluctuación, no tenemos acceso a ella. Empezamos a financiar un espacio de juegos en Tijuana que funcionaba con energía solar, etcétera. Era como parte ya de toda la creación de riqueza, ¿no? Esta es como una instalación de teoría y de productos de lo que estábamos moviendo. Hornos solares que empezamos a hacer en algunos lugares de México para hacer comidas, para poder platicar de cosas y no utilizar gas, etcétera. En algún momento la moneda la respaldamos con la semilla de girasol de Ai Weiwei. Y empezamos a inspirarnos en el asunto de cuando los zapatistas mandan a Cuba, al pueblo cubano, maíz y petróleo, ¿no? Entonces empieza esta idea de llevar el café zapatista a Nueva York, donde allá lo intercambiamos por objetos, tiempo o monedas alternativas, y en Chiapas lo pagamos en efectivo. Esto es Occupy Wall Street. Más como el juego, tenemos el sistema de tarjetas de débito, podemos mandar dinero de muchos países sin pasar por los bancos, el sistema financiero normal. Hicimos un juego de realidad alterna con el penacho, utilizando como hoyo de conejo de Alicia, como Rabbit Hole de Alicia en el País de las Maravillas, una petición en change.org para que la gente pidiera el regreso del penacho de Moctezuma, el cual los vieneses presentaron en el siglo XIX como el penacho de Moctezuma, y hace unos cuantos años se arrepintieron y dijeron que no es el penacho de Moctezuma, etcétera, ¿no? Para salvar cara, aunque sí lo presentaban como botín de guerra y
algo que inflamaba la imaginación de los europeos, ¿no? Entonces esto funcionaba como un juego para ver qué tanto se podía activar la imaginación, la economía, las acciones políticas. Hubo manifestaciones en varias ciudades. Empezamos a trabajar ya con algunos grupos de danzantes, bla, bla, bla. Empezamos a articular cosas. Esta es parte de la bóveda de Space Bank, que está allá en Nueva York, en un banco. Empezamos a jugar con el Patoli, que es un juego económico, religioso, que jugaban desde como 200 o 300 años antes de Cristo. Desde luego, teoría del juego no es juegos, son cosas muy serias, es economía y demás. Estos bitcoins, estos girasoles que ven ahí, los vendimos por costaban $45, los vendimos por unos bitcoins que se convirtieron en 100,000 pesos más o menos, ¿no? Entonces así teníamos como muchas transacciones al mismo tiempo que permitieron en algún momento que compráramos como unos 15,000 metros cuadrados de tierra para empezar a hacer otro tipo de proyectos. Empezamos a abrir como este tipo de cafés temporales. A poner más nubes, porque vimos que la guerra, digamos, la guerra de los servidores reales iba próximamente a ser perdida. Empezamos a abrir nubes en diferentes lugares, a trabajar desde montañas y demás. Aparece la escuelita zapatista, asistimos como estudiantes, más de la colección de la moneda, commodities. ¿Qué más? Acá tengo la otra parte que quería enseñarles muy rápidamente porque ya sé que el tiempo se me acabó, hablo mucho. Empezamos a pensar en la ruta marítima de los españoles de extracción de metales y recursos hacia Asia y empezamos a encontrar solidaridad con coreanos y con ecuatorianos. Pero es como muy complicada porque al trabajar con contenedores todo se vuelve como muy caro. Hemos movido algún contenedor por el otro mar, pero no por este. Sí hay una desconexión, digamos, real. Y platicando bueno, no hay tiempo de eso, con David Graeber hay como una discusión muy grande a propósito de la deuda histórica. No sé si conocen a Enric Durán, que es una persona que robó a unos bancos en España. Después no le pidió préstamos, luego no los pagó, se declaró en bancarrota, el dinero se lo regaló a movimientos sociales. Bueno, él nos busca para trabajar una moneda virtual con él y bueno, al respecto del terreno que les decía, pues estamos muy inspirados en el trabajo de Robert Owen, pero también en las ideas indígenas y esta es la tierra. Nos gustaría ahí poner, por ejemplo, un contenedor para trabajar video satelital con satélites de México y Estados Unidos, está más o menos ubicado en la frontera. Y la otra idea es que ahí se puede hacer ovino o poner cabras y hacer leche de cabras y demás, ¿no? Con el tiempo tenemos la posibilidad de gracias a esta economía, de comprar un departamento cooperativo en la ciudad de Nueva York para ya tener como un pie allá afuera del mercado, poder seguir trabajando este tipo de sistemas desde allá, desde afuera del mercado, generando solidaridad y flujos financieros binacionales no binacionales, translocales, diría. Creo que es todo lo que tengo que decir y si tienen una pregunta, gracias.